Seguro que has escuchado que subir los impuestos hace que el gobierno recaude más dinero. Pero ¿y si te dijera que a veces subir los impuestos puede hacer que el gobierno recaude menos? Y en ocasiones incluso mucho menos. ¿Qué te parecería? Suena raro, ¿no? Pues a demostrar esto se dedicó durante un tiempo Arthur Laffer, un economista estadounidense famoso por desarrollar una teoría sobre la relación entre los impuestos y la recaudación del gobierno. Y dicha teoría la reflejó en la famosa curva de Laffer. De hecho, Arthur Laffer fue durante algunos años el asesor del presidente Ronald Reagan en los años 80 y es muy conocido por su defensa de políticas de reducción de impuestos para estimular la economía. Vamos a ver en qué consiste la famosa curva de Laffer y cómo afecta a la economía de todos nosotros. Vamos a empezar imaginando que el gobierno no cobrase ningún tipo de impuesto. Si no cobra ningún tipo de impuesto, eso implica que no recibe nada de dinero. Ahora imaginemos lo contrario, el gobierno cobra un 100% de impuestos. ¿Qué ocurre cuando recauda un 100% de impuestos? Que todo lo que ganan los ciudadanos se los quedaría al gobierno. Lógicamente, si esa circunstancia llegase a darse, nadie en su sano juicio querría trabajar. Y por tanto el gobierno tampoco recibiría ningún dinero. La curva de Laffer, como podemos ver aquí, se representa sobre un eje de coordenadas. Eje horizontal, eje vertical. En el eje horizontal aparece el tipo impositivo, o sea, el porcentaje de la carga fiscal que sufren los ciudadanos con un mínimo y un máximo irreales, pues ningún gobierno va a cobrar cero impuestos ni el 100% de los impuestos de los ingresos de los ciudadanos. En el eje vertical se representa la recaudación del gobierno, o sea, el dinero que van a recibir el gobierno por esos tributos que cobra. Con esta representación podemos ver que hay un punto donde el gobierno maximiza su recaudación. ¿Qué significa esto? Que el gobierno en ese momento, en ese punto del tiempo, haga lo que haga, no va a poder recaudar más dinero de la población que gobierna. Si los impuestos son demasiado bajos, el Estado no recauda lo suficiente, recaudaría esta cantidad. Pero si por el contrario son demasiado altos, la gente ahogada por esos impuestos va a buscar formas de pagar menos, ya sea trabajando menos o simplemente evadiendo impuestos, lo cual aumenta la economía sumergida informal, pero no pagaría impuestos. Luego recaudaría el gobierno menos ingresos. Vamos a pensar en la gente que en nuestro entorno más próximo. Si los impuestos son bajos o razonables, todos ellos siguen trabajando y pagando al gobierno. Después de todo, todos somos perfectamente conscientes de que el Estado ha de cobrar impuestos para mantenerse en funcionamiento. Ahora bien, si los impuestos suben demasiado, esas mismas personas razonables pueden decidir trabajar menos, ya sea cerrando sus negocios, mudándose a otro país donde los impuestos sean más bajos o simplemente no trabajando. Eso significaría menos dinero para las arcas del Estado. Este es uno de los argumentos económicos contra los impuestos muy altos. Si se pasan de cierto límite, hacen que el daño sea mayor que el beneficio para la estabilidad del Estado. Si el Estado ha pasado el punto óptimo, como vemos el punto óptimo sería en T2, si ha pasado ese punto óptimo, lo que tendríamos es que una disminución de los impuestos aumentaría los ingresos. Si por el contrario estamos por debajo de ese punto óptimo y reducimos también los impuestos, también obtendríamos una reducción de los ingresos. Luego, ni es bueno subir ni es bueno bajar, todo depende del punto óptimo. Y ese es el mayor problema que tiene la curva de Laffer. Y la principal crítica que tiene, que es muy difícil en la práctica saber cuál es el punto óptimo. El punto máximo de esta curva de Laffer no es igual para todos los países. Ese punto concreto depende de varios factores. Depende de la estructura económica del país. Hay países con economías más formales que pueden soportar impuestos más altos sin tener tanta evasión. Depende de la cultura tributaria de los ciudadanos. Hay países concretos en los que el carácter de la gente los hace estar más dispuestos a pagar impuestos, básicamente porque confían en el buen uso que se les da de esos impuestos. Y depende de la competencia fiscal. Si un país tiene unos impuestos determinados y unos servicios y ve que los vecinos, los otros países alrededor, tienen los mismos impuestos pero tienen más servicios o tienen menos impuestos y los mismos servicios, evidentemente eso incentivará a que la gente quiera cambiar de país o quiera mover el dinero a esos países que son más eficientes
o que cobran menos impuestos. Como hemos visto, la curva de Laffer es una herramienta para entender cómo los impuestos afectan a la economía. No es una regla mágica, pero nos sirve para equilibrar la recaudación, para buscar el mayor ingreso a los gobernantes sin desincentivar el trabajo y la inversión. ¿Qué opinas? ¿Crees que los impuestos en tu país están bien ajustados o son demasiado altos? Cuéntamelo en los comentarios.